La semana pasada hablaba yo de que el señor Andrés Manuel López Obrador y olé con chocolate se burlaba, no se burlaba, despreciaba, hacía menos a los periodistas asesinados, pues porque en otro sexenio mataron a más policías. Como ya mataron a más, pues, además están matando a pocos, ya de que se quejan, ¿no? Sí, no les gusta que los maten, pues qué delicados. Ese fue más o menos el mensaje que mandó la semana pasada el señor Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjense bien esto. Todo cuanto pasa en México en la actualidad, cuando lo aborda Andrés Manuel López Obrador, lo aborda siempre desde la siguiente perspectiva. Se está haciendo por mí. Yo soy el centro de todo. Si alguien habla de que hay desaparecidos, lo está haciendo para afectar a mi gobierno, no porque le importen los desaparecidos. Si alguien habla de asesinatos en México, está hablando para afectarnos a nosotros. Siempre habla de nosotros, no sé por qué habla de nosotros, porque es él. Pero bueno, es como lo hago yo cuando digo, aquí en el canal hacemos y deshacemos. Soy yo solito metiendo la pata con el audio y demás. Si cae un meteorito, ese meteorito fue traído por los conservadores para perjudicar al gobierno de la Cuarta Transformación. Ha dicho que los ecologistas entraron en acción solamente para desprestigiarlo a él y que el feminismo se había inventado para atacar los maravillosos procesos, los maravillosos principios de la Cuarta Transformación, que nadie sabe qué son, Nadie sabe qué son. Bueno, dicho eso, acabamos de oír lo siguiente. Miércoles, jueves, viernes, sábado y ayer domingo. ¿Cuántos diarios en promedio? 66. Regresa a la lámina anterior. 66 asesinatos diarios en promedio. O sea, trate usted de dimensionar lo que es esto. 66 vidas, 66 familias, 66 hijos o padres que se encuentran con uno de sus seres queridos muerto indebidamente, no inoportunamente, fuera de su tiempo, fuera de sus proyectos, fuera de su propia salud, que alguien más les ha arrancado la vida. 66 seres humanos que nos dolerían en Gaza, o nos dolerían en Ucrania, o nos dolerían en la República Centroafricana, o en Siria. $79. ¿Y cuándo hubo más amarillismo? No solo de este año, Ha sido la semana de más amarillismo desde que tengo información. Más amarillismo desde que tengo. No solo. Algo que está tapado allí dice: el promedio diario de víctimas de homicidio doloso bajó 2% en 2024 respecto de 2023, 12% en comparación con 2022, 19% con respecto a 2021, 21% respecto a 2020 y el mismo porcentaje en 2019 como menos 22% en relación con 2018. Está bien, eso estaría bien, pero no justifica o no borra que no debería ser ni uno y que deberíamos mostrar alguna empatía por esos 79 o 66 o lo que fuera asesinados. Este año, Ha sido la semana de más amarillismo desde que tengo información. ¿Qué es esto entonces? Pues es una estrategia política. ¿Cuántos decía Ciro diario? ¿80 qué? 80. Pasa lo que sucedió ayer. Digo, hasta ayer. O sea, más amarillismo quiere decir, porque esto hay que traducirlo, yo soy traductor pues, del inglés al español, pero puedo traducir del obradroñol al espanglés, o del obradronglés al español.
Amarillismo quiere decir que muchos medios de comunicación han mencionado que se sigue muriendo mucha gente en México por asesinato. Es una estrategia política, pero no en favor de esos 79 muertos diarios, o 66, o 50 que fueran, o 72, 80 que dice Ciro Gómez Leiva, que tampoco es de mi reino, de mi grupo de amigos. Una vez lo conocí, tuvimos alguna pequeña diferencia, hice algunas cosas para Canal 40 ya en la prehistoria, pero si Ciro dice 80 en lugar de 60, o 78 en lugar de 66 o 79, es porque quiere ir en contra del pobrecito Andrés Manuel López Obrador. Y aquí el foco sale totalmente de las personas asesinadas, de sus familias, de su tragedia, de la forma en que sus sueños, sus derechos a ser felices, a pasarlo bien, a ver su vida, a ver a su gente crecer, a sus hijos, o acompañar a sus padres en la vejez, o lo que sea, se ha visto truncado brutalmente porque la delincuencia campa a sus anchas en México. Un 12% menos a sus anchas. ¿80 cuánto? ¿60 qué dijeron? 66. Ahí está. No está hablando de esta semana, está hablando de otra semana. Pero miren, aquí está todo. Los que le pagan a Ciro, los dueños de imagen, son empresarios de la construcción, son empresarios de la salud, empresarios de todo. Entonces, ese es el fondo. Yo nunca vi en una persona normal tal capacidad de desprecio a las vidas de otros. Sobre todo por decir, quien ha dado estas cifras lo ha hecho porque los dueños de esta empresa que lo está haciendo son empresarios y por lo tanto son nuestros enemigos y lo hacen por perjudicarnos, ¿no? No lo hacen porque estén haciendo periodismo, aunque puedan hacerlo mal, no lo hacen porque quizás quisieran que no hubiera tantos muertos. No, hombre, ¿cómo crees? A nadie le puede interesar eso. Ciertamente no al López Obrador. Yo cada vez que hablo, que oigo, que leo, que escucho lo que está diciendo López Obrador, lo siento cada vez más lejos de la realidad, me preocupo mucho más.